Buenas tardes, bienvenidos a Sinergia CEFIA. Hoy con un programa muy especial del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, CIEMI. Nos acompaña la ingeniera Leonora de Lemos y el ingeniero Víctor Granados, con quien conversaremos sobre el desarrollo de la industria aeroespacial en nuestro país. Este es un tema realmente muy importante y nuestros invitados nos brindarán mucha información al respecto. Iniciamos así nuestro programa de hoy. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos otro sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa en donde hablamos de temas relacionados con las ingenierías y con la arquitectura. Hoy nos acompañan dos profesionales con quienes vamos a soñar. Eso es lo que vamos a hacer. Son dos profesionales con quienes vamos a hablar de la industria aeroespacial. Ellos son miembros del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el CIEMI, y les damos hoy la bienvenida. Primero a la ingeniera doña Leonora de Lemos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Y también al ingeniero Víctor Granados. ¿Cómo está, don Víctor? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Este es un tema, el tema aeroespacial, que sin duda nos hace pensar en estrellas, nos hace pensar en surgir, en cohetes, en la NASA, en tantas cosas. Entonces quisiera que empecemos con que anecdóticamente ustedes nos puedan contar como profesionales cómo soñaron ustedes con el espacio y cómo es que con el tiempo creció en ustedes ese interés por la industria aeroespacial. Si gusta, empezamos con usted, doña Leonora. Bueno, en realidad yo soy producto de una generación que tuvimos una inspiración muy importante en nuestro país y fue pues básicamente por don Franklin Chang, pues cuando veíamos cada uno de sus viajes al espacio, cuando era su preparación y todo eso, nos generó muchísima inquietud y mucha inspiración a muchos jóvenes de esta época. Posteriormente, bueno, pues ya seguí pues mi formación justamente en ingeniería mecánica, donde teníamos algún tipo pues de contacto, digamos, en el sentido de estar pendiente como de la tecnología que había y demás. Pero es más recientemente, ya en mi desarrollo como docente en la Universidad de Costa Rica, cuando empiezo a trabajar en estos temas y justamente pensando más bien en ser como un modo de un vehículo, por llamarlo de alguna forma, para que otras personas, sobre todo mis estudiantes que vienen atrás, sueñen y empiecen a desarrollar sus propios proyectos en el área aeroespacial. Este tema de la ingeniería aeroespacial y la industria aeroespacial es un tema que apasiona y nos mueve desde todas las fibras del corazón. Quienes estamos en esto realmente lo sentimos y nos apasiona. Don Víctor. Claro, en mi caso, bueno, similar a como Leonora nos comenta, ¿verdad? Desde niños empezamos a escuchar de que no solo que fuimos al espacio, fuimos a la luna, ¿verdad? Sino que un costarricense también, ¿verdad? Era parte de ese grupo élite de personas que jugaban en esas grandes ligas, ¿verdad? Y nos puso a soñar a todos, ¿verdad? Recuerdo que desde pequeño, en ese ejercicio que se hace en la escuela de qué quieren ser uno, ¿verdad? Cuando uno sea grande, ¿verdad? Entonces me puse a pensar seriamente, tanto como un niño puede hacerlo, ¿verdad? Y entonces decidí involucrarme en temas de tecnología. Y con escasos 6, 7 años, ¿verdad? Decidí y pedí a mi familia que me compraran una computadora porque yo necesitaba aprender a programar, necesitaba empezar a introducirme en ese mundo, ¿verdad? De la tecnología. Y en ese momento era DOS, ¿verdad? Entonces era pantalla negra, solo letras, ¿verdad? Y yo iba a molestar a un vecino que era contador para que me enseñara DOS. Entonces yo empecé así, con mucho gusto, mucha pasión, ¿verdad? En cosas que, bueno, ¿verdad? Muy pequeñitas en ese momento, pero continué siempre por esa línea, siempre que me gustara la tecnología, ¿verdad? Las nuevas cosas que salían, ver qué estaba sucediendo afuera, ¿verdad? Qué estaba haciendo la NASA, y eso lo pone a uno a pensar, ¿verdad? Y lo pone a uno a soñar también, ¿qué pasa si yo también, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo formara parte de esos equipos de trabajo? ¿Qué pasa si yo pudiera ir también al espacio, ¿verdad? Entonces, definitivamente, bueno, el área es increíblemente rica y amplia, ¿verdad? En su quehacer, pero es muy motivacional y quienes estamos
de una u otra manera relacionados con el tema, ¿verdad? Compartimos esa pasión. No solamente es un tema apasionante, sino que realmente empieza a trascender y empieza realmente a cobrar la relevancia que tiene para el mundo y para los países desde distintas trincheras. Quisiera que ambos puedan un poco ponernos en contexto cómo ve el mundo a Costa Rica con nuestros profesionales en materia aeroespacial, cómo nos vemos hacia afuera, en dónde estamos marcando pauta, también para que quienes están en casa, estudiantes, niños que sueñan con todo esto, también puedan ver este panorama y sus papás también, ¿verdad? Que es tan importante eso. Se ha venido dando una serie de condiciones que nos han permitido tener mayor exposición a nivel mundial. Y en diferentes niveles, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria como tal aeroespacial, pues bueno, ya estamos teniendo un papel importante en la cadena de valor, ¿verdad? De la producción de equipos, de la producción de partes, principalmente para aeronáutica, en la producción de software para aviones y demás, que entonces nos convierten ya a nuestro país en una partecita de esa cadena, ¿verdad? En un eslabón de esa cadena de producción. Y volviendo un poquitito tal vez a su pregunta anterior, ¿por qué es importante? Bueno, porque esto forma parte de un modelo de desarrollo nacional, ¿verdad? En el cual estamos apostándole a las industrias de alta tecnología, que empezó pues hace muchos años con la llegada de Intel, cuando vimos este cambio importante en nuestro país. Y que ahora, pues bueno, hay dos grandes sectores, uno pues muy claramente, que es el de la industria de dispositivos médicos, pero también ahora la industria aeroespacial está posicionándose en nuestro país para llegar a ser pues otra fuerza importante de producción en nuestro país, y para eso pues tenemos que formar profesionales en estas áreas. Hacemos la primera pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando de la industria aeroespacial. Como parte de las actividades del aniversario del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el próximo domingo 11 de julio, la Junta de Protección Social realizará el sorteo en honor al 50 aniversario del CIEMI. Es por esto que les invitamos a adquirir su billete de lotería y celebrar con nosotros el 50 aniversario del CIEMI. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerrí, en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante Correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. ¿Sabías que? El Teatro Nacional de Costa Rica. Considerada una de las joyas arquitectónicas más importantes del país y nuestro principal escenario de arte y cultura. Fue inaugurado hace 124 años, un 21 de octubre de 1897. Al inicio de aquella época se aprobaron sus planos y entre 1891 y 1897 su etapa constructiva. Las manos de profesionales nacionales de ingeniería y de arquitectura y unos 400 trabajadores levantaron la obra gris. Y en el 2018 fue declarado símbolo nacional del patrimonio histórico arquitectónico. Seguimos construyendo historia. Continuamos con nuestra entrevista para conocer más sobre los avances de la industria aeroespacial y la participación de nuestros profesionales. Víctor, hay talento nacional bueno, con capacidades técnicas, con habilidades de todo tipo para avanzar en esto, para desarrollar el país. Es una realidad, ¿verdad?
claro, definitivamente los estudiantes que estamos preparando hoy en día en las universidades nacionales, pues tienen muy buen nivel. La educación ha sido bastante globalizada en los últimos años y ellos pueden hacer las mismas cosas, ¿verdad?, que hace un francés, un alemán, ¿verdad?, un italiano, un americano. Ahora que se está abriendo mucho la educación, especialmente en cursos de acceso libre para los estudiantes, podemos comparar, ¿verdad?, qué se hace en el MIT, qué se hace en Harvard, Yale, ¿verdad?, con qué se hace en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, en el TEC, ¿verdad?, y podemos unificar esos conocimientos justamente para tener ese nivel, ¿verdad?, que las personas en este país necesitamos para posicionarnos en ese mercado global. El talento tico se queda aquí en casa, pero se dispersa por el planeta con su conocimiento. Básicamente también esa es una gran virtud en estos tiempos desde el punto de vista de los papás, ¿verdad?, que hacen estos esfuerzos para que nosotros podamos estudiar, pero también desde el punto de vista de ese orgullo que sentimos como costarricenses de saber que tenemos profesionales tan calificados. El Ministerio de Educación está también implementando formas de promover las carreras de ciencia y tecnología. Entonces incluso pues tienen algún plan con algunos colegios que les han denominado colegios STEM, donde se les está dando mucho énfasis también al estudiantado que se interese por la ciencia, por la ingeniería, por las matemáticas, por la tecnología, ¿verdad?, en términos generales. Entonces, vean que estamos como sociedad construyendo justamente todo este conocimiento, dando las bases para ir fortaleciéndonos y pensando como en este futuro que viene, aunque ya está pues bastante cercano. Y aquí no puedo dejar de mencionar un tema importante para mí como mujer, que es también incluso la promoción de la ciencia y la tecnología en las mujeres. Somos la mitad de la población que también están ahí, hay niñas y hay estudiantes. Bueno, yo tengo estudiantes con unas capacidades impresionantes que muchas veces por malos mensajes, por otras razones, pues no llegan a estudiar, no se dan la posibilidad de estudiar este tipo de carreras, y por eso es importante que continuemos pues impulsando este tipo de proyectos, este tipo de programas, pues que finalmente lo vamos a ver en una mejora de nuestro país, de un desarrollo de nuestro país. Don Víctor, muchas veces cuando, creo que lo hemos pasado, ¿verdad?, cuando vamos hacia la universidad, una de las preocupaciones es si habrá mercado para el profesional. Hablando de la industria aeroespacial, quisiera que nos pueda contar ese mercado al que hay acceso desde distintas ramas, ¿verdad?, desde distintas ingenierías y otras profesiones. ¿Cuál es ese mercado que hay para nuestros profesionales dentro y fuera del país? Sí, el día de hoy estamos hablando sobre industria e ingeniería aeroespacial, ¿verdad? Sin embargo, si revisamos rápidamente nos damos cuenta que no existe una carrera de ingeniería aeroespacial en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no se puede estudiar, pero podemos pensar, eso implica que no puedo yo participar en la ingeniería aeroespacial, en la industria. No, eso no quiere decir, ¿verdad? Realmente la industria aeroespacial es muy amplia y multidisciplinaria, ¿verdad?, como decía inicialmente. Entonces, quiere decir que necesitamos ingenieros electricistas, ¿verdad?, o ingenieros eléctricos, como se les conoce. Necesitamos gente de telecomunicaciones, gente que sepa de mecánica, ¿verdad?, ingenieros mecánicos, por supuesto. Necesitamos gente que sepa de electrodinámica, necesitamos gente que sepa de aerodinámica también. Necesitamos gente que lleve bien proyectos, ¿verdad?, también necesitamos un montón de cosas, un montón de ramas, ¿verdad?, en la que computación, por ejemplo, ¿verdad?, todas ellas convergen en esa industria, ¿verdad? Entonces, puedo yo no necesariamente graduarme de una universidad como ingeniero aeroespacial, sin embargo estar directamente relacionado y trabajar directamente en esa rama, ¿verdad? Y precisamente hablando de este impacto que tiene la mano de obra calificada, la inteligencia, el intelecto costarricense, pudiéramos citar algunos de los proyectos en materia aeroespacial en los que Costa Rica ya ha concluido la etapa de desarrollo, en las que está trabajando, y que la gente pueda entenderlo, ¿verdad?, en su casa, y saber que realmente estamos trabajando y que estamos marcando historia a nivel mundial en esta materia. Claro, podemos empezar desde todo el desarrollo que se hizo con la llegada de Ad Astra Rocket a nuestro país, en la cual pues muchos ingenieros e ingenieras de nuestro país, incluyendo pues a don Víctor en su momento, que ahora nos puede ampliar quizás en eso,
han pasado y han puesto quizás su granito de arena y su conocimiento en el desarrollo del motor de plasma pues, que está desarrollando esta empresa. Más recientemente vemos como algunas de las universidades, por ejemplo el Tecnológico, por ejemplo la Universidad de Costa Rica, han ido promoviendo actividades y grupos estudiantiles y de investigación en las cuales ya se involucran de manera más directa estudiantes. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica en el 2015 y 2016 organizamos los campamentos aeroespaciales en los cuales participaron no solo estudiantes nuestros de la universidad, sino también estudiantes de colegio de los últimos años que posteriormente se convirtieron en estudiantes de ingeniería, de computación, de alguna de estas carreras y que muchísimos de ellos ya están saliendo, ya se están graduando y estamos viendo justamente esa semillita que sembramos, ya estamos viendo cómo empieza a germinar. Vemos, por ejemplo, bueno, el desarrollo del proyecto Irazú, que pusimos el primer satélite costarricense en órbita, en unión de ACAE, la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio, junto con el Tecnológico, que fue el primer ensayo, digamos, país para demostrar esas habilidades que teníamos como país para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. Posteriormente, bueno, lo que hemos venido desarrollando en el grupo de ingeniería aeroespacial en cuanto a cohetería, a desarrollar también habilidades, personas que se están certificando en desarrollo de cohetería. Vemos también la formación del clúster aeroespacial, que es muy importante, pues es la unión de más de 37 industrias en nuestro país de diferentes enfoques, pero todas relacionadas con la industria aeroespacial, que ya están juntándose y que incluso producto de esta unión entre las industrias se crea el Comité Técnico Nacional de INTECO, de normalización, para precisamente toda esa normativa internacional de calidad aplicarla en nuestro país de una manera pues más directa y pues ya bajo nuestro sistema de normalización, ¿verdad? Uno de los hitos, ¿verdad?, centroamericanos fue la puesta del primer satélite, ¿verdad?, costarricense con este proyecto Irazú. Y eso crea una bola de nieve, ¿verdad? Al final, otros países de la región, aquí nuestros vecinos, ¿verdad?, Honduras, está con su proyecto Morazán, ¿verdad?, cual de hecho ahora nosotros participamos y les estamos ayudando, ¿verdad?, en términos de expertices y conocimientos, ¿verdad?, ya desarrollados y ya probados a través del primer proyecto nuestro, ¿verdad?, Irazú, y creando también esa sinergia en la región que nos permite pues entonces mejorar la técnica, crear mercado para los profesionales que quieren desarrollarse en eso, para atraer profesionales que estaban fuera, ¿verdad?, y que quieren volver a nuestro país en relación a ¿verdad?, evitar fuga de cerebros. Y bueno, ¿para qué entonces, o por qué, ¿verdad?, esto de satélites, ¿verdad? Dice uno, bueno, ¿qué quiere decir eso, o cómo eso, ¿verdad?, qué me implica en mi vida? Eso, bueno, empecemos por ahí, ¿verdad?, que es un satélite, básicamente es un instrumento que se lanza para orbitar alrededor de la Tierra, dependiendo de para qué yo lo necesite, ¿verdad?, es más grande, más pequeñito, mediano, con diferentes características para que duren años ahí, que duren unos días, que duren unos meses, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero. Algunos de ellos, como por ejemplo lo fue el Irazú, eran satélites pequeños que la idea era tener alguna medición de alguna variable, ¿verdad?, de alguna medición que yo quiera realizar. En ese caso, Irazú tenía una finalidad, ¿verdad?, de medición de algunas variables atmosféricas, y cada uno de los proyectos pues tendrá la suya. Algunos son de telecomunicaciones, ¿verdad?, algunos son para transmitir señales a través de un lado a la otro, ¿verdad?, a través del espacio. Entonces en cada uno de ellos es específico, y cada uno de ellos tiene un rango de aplicación, ¿verdad? Entonces es importante relacionar a todo el mundo, ¿verdad?, porque hay unos que saben más de esto, otros que saben más de esto, otros que saben más de esto, ¿verdad? Y entonces eso crea un mercado muy amplio que necesitamos llenar, necesitamos costarricenses en estas áreas, ¿verdad? Entonces hay que invitar a que la gente se relacione aún más, ¿verdad?, en estos temas. Sí, son un repositorio de información y qué emoción y qué bonito y qué orgullo saber que la información y la herramienta para obtenerla salió de aquí de Costa Rica, ¿verdad?
Es que es algo que también nos llega a la fibra del corazón. Lo invitamos a que siga con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero ya casi regresamos para seguir conversando de este interesante tema. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Todos los días preparamos con frescura cada uno de nuestros platillos. Nos caracteriza la elaboración artesanal de todos nuestros productos. Te invitamos a degustar de nuestro menú, con productos hechos para complacer su paladar. Comer rico y saludable con ingredientes reales y de primera calidad es posible. Contamos con servicio express y pickup. Contáctanos a través de la línea de WhatsApp 2103-2337. Somos Andamios Bistró. Seguinos en nuestras redes sociales. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. ¿Sabías que? El Teatro Nacional de Costa Rica. Considerada una de las joyas arquitectónicas más importantes del país y nuestro principal escenario de arte y cultura. Fue inaugurado hace 124 años, un 21 de octubre de 1897. Al inicio de aquella época se aprobaron sus planos y entre 1891 y 1897 su etapa constructiva. Las manos de profesionales nacionales de ingeniería y de arquitectura y unos 400 trabajadores levantaron la obra gris. Y en el 2018 fue declarado Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico. Seguimos construyendo historia. Acompáñenos a la última parte de En Contexto. Doña Leonora, antes usted hablaba de la agencia que llegará sin duda a dar importantes beneficios y quisiera que podamos enumerar algunos de ellos, ¿verdad? ¿Cómo cambia nuestro país con esta nueva ley, con la creación de la agencia? Claro, quizá lo más importante es la figura jurídica, por llamarlo de alguna forma, que resulta justamente de una agencia. Y es esto, que al ser una figura, un ente estatal, entonces representa a nuestro país como un todo y nos permite entonces relacionarnos principalmente con los pares, con nuestros pares en otros países. Entonces, como mencionaba hace un ratito, por ejemplo, con la NASA, por ejemplo, con la agencia europea, con JAXA, que es la agencia japonesa, con la cual hemos tenido mucho contacto justamente por los diferentes proyectos que se han desarrollado en nuestro país, pero que quizá esa profundidad de relación que podríamos tener de cooperación con ellos incluso no ha podido ser más productiva o más fuerte porque no existía esta figura legal, ¿verdad? Son pares, ¿verdad? Sí. Esa reciprocidad que debe existir en estos organismos internacionales. Estos temas tan interesantes y que nos apasionan tanto, ¿verdad? Y que nos hacen referencia de cómo podemos seguir sobresaliendo a nivel mundial con nuestro talento, pues se nos va muy rápido. Pero quisiera aprovechar antes de despedir el programa que ustedes, desde su propia experiencia, porque son dos profesionales que llevan en las venas la materia y que han tenido distintas experiencias en esto en nuestro país, que le puedan dar un mensaje a aquellos jóvenes, a aquellos niños o incluso a aquellos adultos que sueñan con esto y que ahora pues existe un mercado más amplio y una posibilidad de seguir creciendo en materia aeroespacial. Si gusta empezamos, don Víctor. Gracias. Sí, bueno, me gustaría invitar, ¿verdad?, tanto niños como jóvenes que están pensando, ¿verdad?, qué hacer,
sus vidas, que les interesa o les gusta soñar, ¿verdad? Les parece interesantísimo aquellas cosas de ciencia ficción, ¿verdad? Que ven en las películas. Usualmente la realidad, ¿verdad? Es más interesante, hasta más interesante que la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, los invito a que sueñen, a que se involucren en áreas de STEM, ¿verdad? Matemáticas, físicas, ingenierías, ¿verdad? Topografías, y que aporten, que se esfuercen mucho, eso sí, ¿verdad? Es importante que hagan todo el esfuerzo, ven lo que están haciendo sus amigos, sus compañeros, ¿verdad? Bueno, hagan eso y un poquito más, ¿verdad? Porque es importante, para ser mejor, para ser bueno, ¿verdad? Hay que hacer más de lo usual. Entonces, pero les digo y les cuento, ¿verdad? Cuando se metan en esas áreas, les va a gustar hacer ese más, ¿verdad? Porque eso implica, hacer un proyecto nuevo, involucrarme con gente que admiro, ¿verdad? Y que quiero trabajar con ellos. Entonces, es invitarlos, ¿verdad? Todos a participar y activamente, tanto niños como niñas por igual, que se involucren o que revisen, ¿verdad? Muy bien sus cualidades y vean si tal vez podrían acompañarnos, ¿verdad? En estas áreas STEM, que son preciosas y dentro de la industria aeroespacial. Bueno, yo invitarles a que continúen soñando, pero que busquen cómo trabajar en construir esos sueños, ¿verdad? No solo quedarnos como en el sueño, qué lindo, sino trabajar para llegar y cumplir esos sueños. Yo estoy sumamente convencida de la capacidad que tenemos, que tienen nuestros estudiantes, los más pequeños y ya los universitarios y por lo tanto también nuestros profesionales. Y lo he vivido en mi desarrollo como docente en la Universidad de Costa Rica, cómo nuestros estudiantes van a competencias internacionales, preparan sus proyectos, defienden, no solo van, sino que ganan, sino que están en los primeros lugares. Y entonces para nosotros esto es simplemente una confirmación de esto, tenemos toda la capacidad. Nuestro país es pequeño en área, pero es grandísimo en talento, grandísimo en capacidad, y así es que motivarles para que sigan, para que busquen, como decía Víctor, busquen esas oportunidades que existen en nuestro país, talleres, diferentes actividades que les puede importar, ¿verdad? Que la gente se motive, que sea una forma de irse formando. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. También los invitamos a seguir construyendo historia, así que les reiteramos el agradecimiento por habernos acompañado un sábado más en su programa Sinergia Cefía y los esperamos el próximo sábado. Buenas tardes. Hemos llegado al final del programa de hoy, agradeciendo como siempre su sintonía. Les recordamos que si tiene consultas o comentarios, puede enviarlas al correo sinergia@cefia.cr. Los esperamos la próxima semana en Sinergia Cefía, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura.